Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestro programa en Conciencia Digital. Estamos contentos como siempre de estar con ustedes nuevamente y el día de hoy, como ya en ediciones anteriores, vamos a compartir y vamos a conversar respecto de un maestro sumamente importante, un referente de una importancia capital, nada más y nada menos que de Jiddu Krishnamurti. ¿Quién fue Jiddu Krishnamurti para quienes aún no lo conocen? Nacido en India en el año 1895, el octavo de 11 hermanos. Jiddu Krishnamurti se sabe que vivió una familia de la casta brahmánica de la India. Para quienes quieren conocer un poquito más de esto, la casta brahmánica alude a aquel grupo segmento de la población en India relacionado con el tema religioso, los sacerdotes. Eran los padres de Jiddu Krishnamurti. Su padre, una persona que tenía un cargo de alguna manera que llegó a avanzar en el gobierno de India, y él creció con su familia con algunas dificultades, se sabe, en su infancia en el plano físico. Su situación de salud no era de las mejores, más bien se sabe que era de alguna manera hasta incluso deplorable. La historia de Jiddu Krishnamurti es amplia. Vamos a hablar realmente de un maestro que ha tenido una tremenda incidencia en personas muy reconocidas, de las que hemos hablado incluso en algunas ediciones anteriores, como el mismo Facundo Cabral, Bruce Lee, quien habla de Jiddu Krishnamurti como su principal referente filosófico, y otros tantos del movimiento teosófico también, quien adopte en algún momento a Krishnamurti. Vamos a ir viendo detalles algunos más profundos de la vida de él, y sobre todo del mensaje que nos fue dejando Krishnamurti a lo largo de su vida hasta los 90 años en que fallece. Entonces, Henry, ¿te parece? Vamos presentando el video. Vamos a conocerlo entonces en una entrevista, una disertación que él hace, para luego ir comentando acerca de su pensamiento, qué es lo que nos ha legado, el ejemplo que nosotros podemos seguir junto a toda la humanidad. Entonces, con ustedes, Jiddu Krishnamurti. Very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. What we are trying in all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with every
but a thing that you have to find out, a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. Hemos visto un video donde tenemos de alguna manera resumido parte de lo que fue el mensaje, este mensaje profundo de Jiddu Krishnamurti a lo largo de su vida, el libre pensar. Él hablaba de esta revolución radical que de alguna manera motivaba o impulsaba, y que no hablaba él de una revolución externa, nada de ello, del sistema externo. Si bien es cierto lo aludía, él hablaba de una revolución interior, como lo menciona en el video, esta revolución de conciencia. Vamos a ir entrando poco a poco al mensaje profundo de Krishnamurti, sin antes mencionar algunos detalles importantes de su vida. Como ya mencioné, él fue el octavo de 11 hermanos. Tiene un hermano, Nitya, con quien tenía una relación muy cercana, muy cercana. A muy temprana edad, Krishnamurti, el dato exacto es que estando en una playa de India, una playa donde se dice que acudía mucha gente, había, dice, cantidad enorme de niños bañándose, jugando, él estaba ahí. Su condición física no era una condición que llamara la atención, de tez oscura, físicamente de condición, señalan, deplorable en ese entonces, acerca de los 14 años. Personas de la sociedad teosófica, a la cual él perteneció durante buen tiempo, exactamente Leadbeater, el conocido señor Leadbeater, a quien se le atribuye que tenía capacidades psíquicas excepcionales, como por ejemplo reconocer rápidamente el aura de una persona, entre otras. Lo vio a Krishnamurti entre tantos niños y rápidamente dijo, este tipo es una persona especial. Y a partir de ese entonces lo adoptaron y lo recibieron en el movimiento en la sociedad teosófica, donde el actual presidente, aquel entonces Ani Besant, lo adopta y le empiezan a dar educación a Jiddu Krishnamurti, entendiendo que era una persona especial, alguien que venía a dar un mensaje profundo. Empezaron a educarlo. Esto ocurre en el año 1909. Importante porque, fíjate, solamente contaba con 14 años de edad. Solo 2 años después, a los 19 años de Krishnamurti, es que se crea una orden. Vamos para hacer darles una información previa a esto. La Orden de la Estrella del Oriente, que se crea en 1911, estaba destinada
a darle continuidad a Maitreya. Maitreya era el advenimiento del Buda dentro de la religión budista, dentro de la filosofía budista. Maitreya es el advenimiento de Buda exterior. Y los teósofos entendían que la venida de Maitreya se iría a dar. Y vieron en Krishnamurti a la persona que encarnaría a esta venida de Maitreya, y para eso es que se crea esta orden de la Estrella del Oriente, ¿no? En 1911. Sí, cuando lo adoptan a él dentro de esta orden, lo que ven en él es que él sería quien enseñaría, quien sería el maestro, ¿no?, de las generaciones futuras, de las generaciones venideras. Es esa la categoría con la cual lo adoptan, lo cultivan, lo educan, y es con eso que Krishnamurti crece y juega ese rol hasta la edad de 19 años. En ese momento es que él renuncia a todo esto. En ese momento se da cuenta, según dice, que esto no era para él. Disuelve esta orden de la estrella y devuelve todas las propiedades y todas las donaciones que se habían hecho, de modo tal que se deshace de eso para luego continuar una carrera de expositor, de alguien que muestra con su vida, ¿no?, el ejemplo de aquello que pensaba, y que precisamente va a ser materia de los siguientes minutos que comentemos de él. Y esto lo hizo durante un lapso aproximado de 60 años. Entonces, en estos 60 años, Krishnamurti lo que hace fundamentalmente es inspirar a las nuevas generaciones, a todos los que están empeñados en el propósito, en el camino, más bien en la búsqueda, ¿no?, de esto que se denomina vivir desde el estado de conciencia. Sí es. Un detalle importante en la vida de Jiddu Krishnamurti es el hecho de que Mary Lutyens es una persona que fue parte también del movimiento, incluso de la misma orden de la estrella, en tanto todavía existía. Lo llevan a Krishnamurti a temprana edad también a Inglaterra. Está en Europa, está en París también un tiempo, y llega a estudiar en la Universidad Sorbona. En la Sorbona, es decir, está en la meca, digamos, del conocimiento en Europa, pasa por las mejores universidades de allá, lo cual le permite a Jiddu Krishnamurti tener un conocimiento desde adentro digamos, de nuestra perspectiva occidental, de la cual él luego hablaría mucho posteriormente. Es decir, está dentro en lo que es el conocimiento occidental, en universidades como la Sorbona, pasando por Inglaterra y por París, e iniciando luego esto que bien mencionas, esta carrera larga de hablar, de enseñar, de pasar por diversos escenarios, países y lugares, llevando su mensaje, que era un mensaje básicamente despertar de conciencia. Se sabe que Krishnamurti, y él lo ha relatado en varias oportunidades, desde muy temprano tenía experiencias, llamémosle místicas, sí, sí, de diversa índole, de diversa profundidad. ¿Qué te parece si vamos comentando poco a poco de aquello que justamente nos ha legado la vida de este gran hombre que es Krishnamurti? Una de las frases que tal vez los televidentes y el público que nos observa haya escuchado, las más comunes es esta: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Tremenda, ¿no? Tremenda frase, porque realmente es reveladora y es frustrante, especialmente si estamos sumidos en una zona cómoda, queriendo que las cosas no cambien, queriendo conservar el statu quo, ¿no?, queriendo mantener el orden, ¿no?, ya sea social, interno, externo, en fin. Si estamos adaptados a ella, realmente, ¿de qué cambio podemos hablar?, ¿no? ¿De qué manera podríamos nosotros plantear algo nuevo? Sí. Esta frase es muy potente, incluso utilizada en algunos movimientos, digamos, antisistema, por decirlo de alguna manera, que lo han tomado de alguna manera esta frase de Krishnamurti. De hecho, ahí podemos ver en YouTube, en internet, algunas de estas creencias,
como para graficar algo de lo que pasaba en la experiencia de Krishnamurti. Ya para el final él señaló, nadie me ha comprendido. Esa es el poder de esta frase, nadie me ha comprendido. Y preguntaba también a sus discípulos una pregunta que quedó como que la enmarcaron, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Entonces la profundidad del mensaje que él quería transmitir, hay también una frase muy propia de él que decía, la verdad es como una tierra sin camino. Sí, efectivamente. Ahora que mencionas esa frase, me gustaría leer una parte de algo que está, que lo pueden encontrar ahí en el internet, que es, bajo el título de El núcleo de las enseñanzas. Ajá. Esto es algo que es una media página que él escribe a petición de Mary Lutyens, que es su biógrafa. Su biógrafa, así que Sí, convivió con él muchísimo tiempo, que lo llevó para Europa justamente. sí, pues. Y esto lo escribe el año 1980, o sea, 80, 6 años antes de su muerte. antes de su muerte. O sea, que, digamos, es la síntesis de toda su vida, ¿no? Y ahí efectivamente lo que él dice es esto: la verdad es una tierra sin caminos. El hombre no puede llegar a ella por ninguna organización, ningún credo, ningún dogma, ningún sacerdote o ritual, ni por ningún conocimiento o técnica filosófica. Tiene que encontrarla a través del espejo de la relación, de la comprensión, de todo el contenido de su propia mente, de la observación, y no por medio del análisis intelectual o introspectivo. El hombre ha creado dentro de sí mismo, a modo de barrera de seguridad, imágenes religiosas, políticas, personales, que se manifiestan en símbolos, ideas y creencias. El peso de estas imágenes domina el pensamiento del hombre, su relación y su vida cotidiana. Estas imágenes son la causa de nuestros problemas, porque dividen a los seres humanos. Su percepción de la vida está moldeada por conceptos de la mente que previamente establece. El contenido de su conciencia es toda su existencia. La individualidad es el nombre, la forma y la cultura superficial que obtiene de la tradición y del entorno. La unicidad del hombre no yace en lo superficial, sino en la completa libertad del contenido de su conciencia, la cual es común a toda la humanidad, de modo que no es un individuo. Es a partir de estas enseñanzas, que en realidad son diamantes, porque aquí hay para desplegar muchísimo, ¿no? Que mucha gente, muchos seguidores, muchos filósofos, mucha gente que, buscadores de la conciencia, han podido orientarse, ¿no? y, eh, y encontrar realmente el camino que está en realidad dentro de sí mismo y no afuera. Esto de hecho es un mensaje muy trascendente y tal vez hasta confrontativo, porque a la conciencia, a Dios, la humanidad la ha buscado a través de religiones, doctrinas, filosofías y una serie de pensamientos, ideologías básicamente. Krishnamurti es alguien que con mucho énfasis desde el principio sostiene que no es así, que el profeta está dentro de sí mismo y no afuera. Así, algo así, una frase así también lo refiere Facundo Cabral. Y cuando se busca dentro, entonces lo que encontramos es que cuando somos musulmanes, cristianos, budistas, judíos, etc., lo que estamos haciendo es separarnos, nos separamos. Y si nos estamos separando, entonces estamos creando individualidades, pero eso es solo una fantasía, porque en realidad cuando estamos desde el interior en conciencia, todo es una unicidad. En esto creo que radica el mensaje de Krishnamurti, y es a partir de esto que se puede desplegar una cantidad enorme, no solo de
filosofías, sino de experiencias. Fíjense que efectivamente hay una parte importantísima en la vida de Krishnamurti relacionada con su hermano Nitya. Él cuenta en su vida que tenía un apego muy grande con él, que es decir, la relación con su hermano Nitya era una relación muy profunda, de un apego grande. Su hermano estaba bastante mal de salud, y recordemos que a Krishnamurti estaba visto como la encarnación de Maitreya. Esa era digamos, así como se le veía y se le percibía a él. Y él cuenta que estando su hermano bastante mal, él tenía que viajar a una conferencia. Y estaba en esta duda: ¿viajo o no viajo? ¿Me quedo con mi hermano? ¿Lo cuido? ¿Viajo? Y en esa noche, Krishnamurti sueña, y sueña con Maitreya. Con un Maitreya que le habla y le dice, anda nomás, que tu hermano va a estar bien. Ah, caramba, entonces con esto, Krishnamurti viaja, hace su viaje de lo más tranquilo, y en pleno viaje le llega un mensaje diciéndole: tu hermano ha fallecido, ha muerto. Entonces Krishnamurti dice que este fue un momento, pero como un punto de quiebre para él impresionante, donde se le cayeron muchas cosas, donde se movieron muchas cosas, pero sin embargo fue un punto de quiebre para avanzar hacia lo que se le llamó luego el desapego, de lo que él habló mucho posteriormente a ese evento de ahí. Es más, quienes lo conocieron directamente hablan de un Krishnamurti que había logrado el desapego absoluto con las cosas del mundo, cosas para muchos pocas veces alcanzadas por seres humanos, desapego total con las cosas del mundo. De hecho, a partir de ese incidente, de esta aparente, llamémosle mentira, que él en sueños, que él en sueños le dicen, y que luego de alguna manera apuntaba a su crecimiento de conciencia, ¿no? Recordemos que de Krishna se decía también que era un tremendo mentiroso. Y cuando hablamos de místicos de la profundidad, o de personajes de la profundidad como de los que estamos hablando, la mentira la podemos encontrar acá, y no es la misma mentira de una persona corriente que miente para proteger su ego, sino una mentira en pro del crecimiento de conciencia, en este caso de quien la recibe, y una mentira que no beneficia para nada a quien la emite, sino que beneficia a quien la recibe, y la beneficia de manera profunda en el crecimiento de conciencia. Hay un salto de conciencia en Krishnamurti a partir de este evento, de esta mentira en sueños, entre comillas, que recibe él, a partir de la cual logra desapegarse por completo de lo que más quería, que era su hermano Nitya. Claro, esta experiencia que comentas, Gary, más allá de lo que en realidad pueda interpretarse de esta voz que le dijo que su hermano iba a estar bien, porque también podríamos de alguna manera decir que cuando alguien cambia de plano, de dimensión, pasa al estado de la muerte, pues también se libera y por tanto está bien, va a estar bien, ¿no? Más allá de eso, que también podría ser interpretado, lo rescatable de esto que tú comentas es cómo Krishnamurti asume esta experiencia para lo que luego constituye su pensamiento respecto del apego. Efectivamente, Krishnamurti es uno de los maestros más preclaros, el que la ve en esto de lo que es el amor. El amor, al cual hay que ponerle incluso un apellido, que es el incondicional, ¿no? Y diferenciar de lo que es el amor cotidiano, que es el amor apego. Krishnamurti habla de esto con tal propiedad que dice que no es absolutamente viable poder hablar de amor si tenemos apego. El amor necesariamente es incondicional. Y no estamos hablando de un amor místico, estamos hablando del amor como tal, el amor entre una pareja, el amor padres a hijos, entre hermanos, etc. Es un amor incondicional, es un amor que simplemente se da por el hecho de estar aquí y ahora, sin condicionamientos, sin perspectivas, sin recuerdos, porque lo que causan los apegos son justamente los recuerdos. Y esos recuerdos le quitan la experiencia al presente. Entonces, cuando yo me encuentro en amor incondicional y veo a mi pareja en este presente,
en este mismo momento es que estoy sintiendo todo aquello maravilloso y extraordinario que puedo sentir. Y eso seguirá ocurriendo en los siguientes presentes que vayan pasando. En todas las oportunidades, en todos esos presentes, seré yo siempre renovado, siempre fresco, siempre natural, siempre ese amor de un presente, totalmente despojado de cualquier condicionamiento, recuerdo, o peor aún, rencor, ¿no? Odio, nada de eso. Es un amor puro, transparente, como una cascada, como un manantial. Este es Krishnamurti, que nos enseña estas cosas con la experiencia de su vida y que luego lo pone en un lenguaje que realmente también es digno de destacar, porque cada cosa que dice, cada frase que dice, cada idea que transmite realmente tiene una fuerza que pareciera ser incluso sobrenatural. Sí, es tan profundo el mensaje de Krishnamurti que incluso en muchas oportunidades ha sido tomado en partes, parcialmente. Por ejemplo, grupos de ateos, digamos, tomando algunas partes o párrafos del mensaje de Krishnamurti como para tomarlo como referencia o como base. Y evidentemente gente que no ha comprendido a fondo lo que Krishnamurti quería decir, estos ateos quienes toman a Krishnamurti de referencia tendrían que recordar esta frase de él a muy temprana edad. Krishnamurti decía, estoy borracho de Dios, estoy ebrio de Dios. Mira la profundidad de la frase temprana, a temprana edad de Jiddu Krishnamurti, estoy ebrio de Dios. Tiempo después también él hace referencia a esto que no hay ninguna técnica, la verdad es una tierra sin caminos, no hay camino que te pueda llevar. Sin embargo, sabemos que él fue un meditador, porque él mismo lo escribe esto, de larga data, de mucho tiempo. Es decir, fue este uno de los caminos que a él le permitió de alguna manera abrir esta conciencia que luego mostró. Hay partes de su vida que pudieran parecer contradictorias. Él dijo también, la verdad no puede ser organizada. Estaba y esto está de alguna manera de la mano con la disolución de una orden, de una organización, que era el orden de la estrella de la que él era la cabeza. Y alguien podría decir, oye, pero ¿qué pasa con Krishnamurti? Que para el final de su vida funda una organización y con su nombre, Krishnamurti Foundation, fundada por él. Una organización que de hecho estaría movida por personas, donde serían las personas quienes harían lo necesario para que esta fundación avance en el tiempo. De hecho, la historia y la vida de Krishnamurti vista en una perspectiva grande es un mensaje sumamente enriquecedor, sumamente profundo. Recordemos esta frase final en los últimos momentos de su vida: nadie me ha comprendido, en qué me he equivocado. Y de la mano con la institucionalización de una fundación que hasta hoy existe, la Krishnamurti Foundation, a propósito él decía que la misma gente de la fundación no lo comprendía a él. Decía, no me entiende la misma gente de la Fundación Krishnamurti. Algunos relatan que él decía que a quienes mejor me pueden comprender son los teósofos. Decía, ellos que entienden mejor que la misma gente de la Fundación Krishnamurti. De alguna manera, quizás nos puede dar luces, de alguna forma. ¿De qué manera hay que tener mucho cuidado con el hecho de esto de institucionalizar la verdad? Y en qué momento la organización, la institucionalización, las normas se vuelve digamos, el fin, y lo que era el propósito, que era que la verdad fuera transmitida de alguna forma, termina quedando como subalterno a que la institución avance, permanezca, crezca, ¿no? Este es un tema, creo que del que advirtió de manera profunda Krishnamurti con sus enseñanzas, con su mensaje, y podemos ver al final de su vida también el hecho de que de alguna manera si es necesario de alguna manera encontrar caminos que sean los propicios, los adecuados para cada persona, para encontrarse con esto que él se encontró desde muy temprana edad. Claro, es que él, precisamente en el núcleo de sus enseñanzas, lo que menos quería era convertirse en un gurú. Jamás consintió que le dijeran que fuera un gurú, cosa que por lo demás ya era bastante raro, porque normalmente los personajes que han venido de Oriente a Occidente y han tenido tribuna, pues se llaman actualmente gurús, ¿no? Él rechazó este tipo de títulos, de calificativos, y con mayor razón aún el que lo siguieran. O sea, lo que menos quiso hacer él fue una iglesia o una orden filosófica o un grupo
porque eso va en contra del núcleo central de lo que él nos ha venido a transmitir y decir que la verdad no puede ser encontrada a través de gurús, maestros, religiones, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que hace es vivir una vida austera que le permitió ser ese ejemplo. Y claro, como bien lo dices, Gary, han habido muchos que al escucharlo, al verlo, inmediatamente dijeron, yo te sigo porque tú eres el maestro. Como hace un momentito estamos comentando, entonces yo leo una frase que dice tal cosa, yo digo, no, esa es la verdad. Y Krishnamurti fue bien claro y enfático y dijo, esa no es la verdad, nada de lo que es la creación humana es la verdad. Todo lo que es la creación humana, y él dice, el micrófono, la televisión, un libro, esta casa, las ventanas, etcétera, son creaciones humanas. Y eso es la realidad, pero no es la verdad. La verdad es lo que subyace a todo esto, es lo que está en el sustrato de todo esto. Es el oxígeno, el aire, la tierra, el mar, el universo. Esa es la verdad, a la cual solo puedes llegar y conectarte con ella cuando dejas que tu mente se aquiete, cuando esté en paz, cuando deje de percibir a la realidad convirtiéndola como verdad. Cuando dejes de leer un libro y decir, encontré la verdad. No, esa es solo una realidad, es un pensamiento de alguien. Entonces es muy difícil realmente acoger todas estas enseñanzas de primera mano, y especialmente cuando hay gente que todavía que lo acompaña y que todavía está en un estado de conciencia primario, primigenio. Entonces todos ellos lo que van a querer decir es, no, acá yo encontré a mi maestro, este es mi maestro, yo voy detrás de él. Y él va a decir, oye, no es así, no es así, yo no quiero que me sigas. Ahí es como que había mucho de este tema, deja de seguirme, una cosa así, claro. Mira dentro tuyo, encuentra ese maestro dentro de ti. Es como que algunos le dicen el sufrimiento del místico, no el cientista, y sigo diciendo que encuentre dentro tuyo, tú me sigues siguiendo a mí, me sigues escuchando a mí, me sigues creyendo a mí, en lugar de buscar dentro tuyo, de encontrar esa verdad, ese maestro interior dentro de ti. Entonces, este era como un tema al que le daba con mucha energía, con mucha fuerza, ¿no? De hecho, quiero mencionar que hay un doctor Albert Ferrer que tiene una ponencia muy interesante sobre toda la vida y el mensaje de Guru Krishnamurti, que recomiendo ver, está disponible también en internet. Albert Ferrer se llama él y hace toda una ponencia interesantísima sobre la vida y el mensaje de Guru Krishnamurti. Tiene algunos libros escritos. Uno de los primeros es A los pies del maestro, que incluso algunos dudaban de que había sido escrito por él, por lo temprano de la edad a la que lo había escrito y la profundidad del mensaje. De hecho, para quienes lo conocieron y estuvieron cerca con el mensaje, no tienen la menor duda de que fue escrito por Krishnamurti. Y otros tantos libros más que dejó como legado de su mensaje. Hay también una presentación en la ONU que hace por el 40 aniversario de las Naciones Unidas. En 1984 fue eso, ¿no? Y que fue, creo, la última conferencia que también dio. Sí, que también se encuentra en internet, la podemos ver en internet, en YouTube está disponible, ojo, 2 años antes de que muera, ¿eh? Sí. Él fallece en el 86 y 2 años antes nomás la ONU lo invita a dar este mensaje. Con motivo de otorgarle la medalla de la paz. Exactamente. A él le otorga a la ONU la medalla de la paz. Y muy merecido, por cierto, el título, aunque Krishnamurti naturalmente estaba más allá de los títulos y de los reconocimientos, ¿no? Una mirada muy distinta, la mirada convencional, un tipo quizás fuera de momento, ¿no? Sintiéndose incomprendido por la mayoría de gente. Me mencioné en un inicio que hubieron muchas personas que se inspiraron en él, por lo que contaba, por ejemplo, el conocido Bruce Lee, ¿no? Que pasó un tiempo que tuvo 6 meses postrado en cama. Imagínense Bruce Lee, el artista marcial que hemos conocido, postrado en cama 6 meses, y él cuenta que en ese tiempo se puso a investigar de algunos filósofos de aquel entonces, y conociendo a tantos como Alan Watts, Carl Rogers, el mismo Fritz Perls, encontró a Krishnamurti y quedó enganchado con el mensaje de Krishnamurti, como también lo encontramos al gran... La frase de Facundo dice así: se lo debo a Krishnamurti, él no dejó que olvide que el profeta está
dentro de mí, y que cuando lo busco afuera, nada encontraré. Aquí tengo otra frase, porque hace un momento que estábamos hablando del amor, y esta es una frase que viene a propósito de aquello que estaba comentando, ¿no? Dice Krishnamurti: conoceremos el estado del amor solo cuando los celos, la envidia, la posesión y el dominio terminen. Mientras haya posesividad, no hay amor. Profundo Sí, mensaje de Krishnamurti. sí, sí. Un tipo que había tenido, quienes lo conocen saben esto, experiencias místicas de índole sumamente profunda, ¿no? Que quizás para algunos puedan sonar a temas de locos, ¿no? Entonces, él mismo señala que percibía entidades de planos de realidad diferentes, que si estudiamos mística comparada encontramos experiencias que son propias de místicos como Santa Teresa y otros tantos más, que son como experiencias ya como clásicas de un místico, como esto de la experiencia cósmica y sentirse uno con el todo, y en fin otras tantas que Krishnamurti experimentó a muy temprana edad, y que luego dedicaría su vida Casi a un niño, ¿verdad? sí, Casi un niño es cuando él se ilumina. Y lo bueno también que tiene Krishnamurti es que tiene aproximadamente 60 años para viajar por el mundo. Y él, cuando decimos viajar por el mundo, él no va pues a una iglesia, es decir, a un grupo selecto o un grupo cerrado de personas. Él va a las universidades, él, en cada ciudad en la que está, se va a la televisión, va a las radios, a las plazas, eh, conversa con gente como la que estamos comentando, que es gente conocida, gente famosa, y gente que tampoco es conocida, ¿no? Y que tampoco es famosa, con la cual alterna él con absoluta naturalidad y neutralidad. Como él no estaba tras la fama, tras el reconocimiento, tras la conquista de posesiones, ni de méritos, ni de títulos, ni de nada, entonces él fue como perfumando todos estos lugares a los cuales visitaba y dejando ahí su aroma. Y la gente, al percibir ese aroma, pues simplemente se inspiraba en eso y ha hecho lo suyo, ¿no? Para no ir muy lejos, como Facundo, que ha estado muy cerca a él. Recordemos que estuvo justamente en el momento crucial, como ya lo dijimos en el anterior programa, cuando fallece la esposa y la hija, ¿no? Y ellos van al aeropuerto, Krishnamurti lo acompaña, ¿no? Y en el aeropuerto aparece la relación de las personas que habían fallecido, y entre los primeros la hija y la esposa. Y dice que Facundo cae privado. Días después, Krishnamurti le pregunta a Facundo: ¿sabes lo que dijiste cuando viste el nombre de tu mujer y de tu hija allí entre la lista de fallecidos? Y Facundo le dijo: sí, padre, ahora sé quién es el que realmente manda. Entonces, ese es el punto de quiebre que también hay en la vida de Facundo, porque a partir de ese momento, al igual que Krishnamurti con su hermano, ¿no? Él empieza una vida de desapego, que no es inmediata, pero hay un punto de quiebre. Y esto es realmente muy difícil que la gente común y corriente como nosotros pueda entender, cuando lo que nosotros estamos buscando es el apego, estamos queriendo que nos cobijen, que nos mantengan ahí en el calorcito, y que cuando ese calorcito empieza a enfriarse o a entibiarse, no, inmediatamente queremos restablecer, y hacemos lo que sea para que eso ocurra. Y cuando vienen gente como esta, que nos vienen a decir: hey, suelta, déjate llevar por la vida, por Dios. No, ni hablar, esos son unos locos, ¿no? De hecho, es un mensaje muy puro el de Krishnamurti, también con una profundidad y una firmeza impresionante. Es como un sacudón al despertar el mensaje de Krishnamurti en general
a despertar esa experiencia bastante más profunda y que no se queda solamente en esto externo, en este tema de los sentidos. Cabe mencionar que en la vida de él hubieron encuentros importantes con personajes de la física cuántica, como por ejemplo David Bohm o el mismo Rupert Sheldrake, que tiene esta teoría de los campos morfogenéticos, encuentros y conversaciones que a quien quiera profundizar las puede encontrar también en internet, algunos diálogos con personas que están desde la física cuántica validando algunas verdades que los místicos de hace mucho tiempo atrás nos habían dicho ya, y que empezaba la física cuántica a darse cuenta, a validar, a encontrar, y estaba pues Krishnamurti como para conversar y desde su experiencia directa, validar y explicar cosas que la física cuántica empezaba recién a entender. Sí. Tremendo mensaje, tremendo personaje, Jiddu Krishnamurti, realmente para investigarlo y para seguir conociendo su vida y su mensaje propiamente dicho. Es cierto, ahí en la física cuántica tiene su cuota de colaboración muy importante puesta Krishnamurti, porque Krishnamurti antes de los experimentos y las conclusiones de estos físicos que comenta Gary, él ya había dicho que el observador y lo observado, si bien eran dos situaciones aparentemente diferentes, era lo mismo, que no había que separarlos, que tanto había de injerencia entre el que observa respecto de lo observado, como de lo que es observado respecto del que observa, ¿no? Esta conexión total. Y luego esto sirve precisamente de piedra angular para la física cuántica. En fin, hay muchísimo por hablar, por descubrir, por aprender con Krishnamurti. Y nosotros les invitamos a nuestros televidentes para que puedan entrar al YouTube, para que puedan leer sus libros, para que puedan informarse. Estamos realmente frente a alguien que vale la pena conocerlo, frente a alguien al que vale la pena acercarnos a oler un poco de su perfume. Con estas palabras, entonces nos despedimos, queridos amigos, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Imagine that